Sierra de Historias, con Alberto Garín. Hemos venido reflexionando sobre las características de la reproducción humana. Hemos visto cómo los seres humanos tienen una serie de dificultades en esa reproducción, dado que el cachorro humano necesita de varios años de protección de su comunidad, de su sociedad, para poder salir adelante, frente a la mayor parte de los seres vivos que son autónomos prácticamente desde nacer. Esa necesidad de esa comunidad en torno al cachorro humano es lo que ha generado una institución que garantice la legitimidad del recién nacido dentro de la sociedad a la que llegue, el matrimonio. Algo que, como hemos visto históricamente, no respondía tanto a un acto de amor entre un hombre o una mujer, o a la contracción de derechos y obligaciones en esa pareja, sino sencillamente a la legitimación o a la posibilidad de legitimar al ser vivo que pueda surgir del hecho de que esa mujer ya es fecunda y puede tener niños. Teniendo claro entonces que ese ser humano recién nacido necesita vivir en una comunidad, hemos de entender cuáles son los fundamentos de esa comunidad, cuál es la unidad doméstica básica a la que ese niño llega. Una unidad doméstica que está configurado por dos realidades: el conjunto de personas que se van a hacer cargo de ese niño, la familia, y las condiciones materiales necesarias para que ese niño salga adelante. Unas condiciones materiales que en algunos casos puede ser un espacio físico, y hablaremos de un hogar, pero que en el caso de sociedades seminómadas podría ser sencillamente un conjunto de objetos, de artilugios que faciliten la crianza de ese bebé, desde donde prepararle la comida hasta la ropa más básica que le pueda proteger del frío o de cualquier otra inclemencia del tiempo. Pero quiero detenerme en esa primera parte de las personas que en la comunidad se van a hacer cargo de la crianza de ese niño. Por general, esa familia suelen ser, por lo general, insisto, aquellos que están vinculados biológicamente con el propio niño. ¿Y cómo podemos establecer esas relaciones de parentesco? ¿Cómo podemos hacer esa vinculación familiar? En realidad, existe una relación biológica innegable, que es la filiación. Todos somos hijos de alguien, en concreto de nuestra madre, y a partir de ahí podemos esperar que nuestro padre sea aquel que estaba a la par de nuestra madre cuando se llevó a cabo todo el proceso reproductivo. Es interesante porque en todas las sociedades humanas reconocen ese principio de filiación, reconocen que inevitablemente todos somos hijos de alguien. A partir de ahí se puede debatir mucho de cuál es la contribución, por supuesto estamos hablando de sociedades, de culturas previas a todo el conocimiento biológico del que disponemos hoy, cuál era la contribución de la madre y del padre. Hasta qué punto era una mezcla perfecta de la sangre de ambos, hasta qué punto la una era más que el receptáculo de todas las virtudes que aportaba el otro, hasta qué punto ella era la que disponía de la capacidad creativa que sencillamente era incentivada por ese añadido final por parte del varón. Todo esto no nos va a preocupar en lo que queremos explicar, porque lo realmente importante es ese reconocimiento en todas las culturas de la filiación como el rasgo definitorio de las relaciones de parentesco. Soy pariente de alguien inicialmente porque soy el hijo de una persona que a su vez puede compartir el ser hermanos de otras personas que son hijos del mismo progenitor, y de esa manera vamos ampliando esas relaciones de parentesco. Llegados aquí, hemos de recordar que los antropólogos han explicado las diferentes posibilidades que existen en esas relaciones de parentesco. Desde las más simples, las unilineales, donde lo que se va a reconocer sencillamente es a uno de los dos progenitores, y entonces estaremos en sociedades matrilineales, cuando la única filiación que queda establecida es la que existe entre la madre y el hijo. El resto de personas que contribuyen a la reproducción no se incluyen dentro de esas relaciones de parentesco, o, por supuesto, existen, pero su importancia a la hora de establecer esa parentela es mínima.
o otras más famosas, que son esas relaciones de parentesco unilineales patrilineales, donde la importancia está en quién es el padre de la criatura, que es lo que, por ejemplo, podemos encontrar en las sociedades islámicas tradicionales, donde a la hora de establecer todo el repertorio de los antecesores del recién nacido, solo se apelan a la parte masculina, es decir, solo se van a mencionar al padre del niño, al padre del niño, es decir, el abuelo paterno, y así hacia atrás, el bisabuelo paterno, el tatarabuelo paterno, y podemos remontarnos tantas generaciones como sea posible. Es curioso, porque como vamos a ver a continuación, a pesar de que estas relaciones patrilineales aparentemente están bien consolidadas, por ejemplo, en el mundo islámico tradicional, veremos que hay algunos matices a hacer. Existen otro tipo de relaciones de parentesco bastante más comunes, que son las cognaticias, en las que se incluyen a los dos progenitores, tanto a todos los antecesores de la madre como a todos los antecesores del padre. Y en ese sentido, la más habitual es la bilateral, donde se incluyen casi por igual los del uno y los del otro. Pensemos en el caso de las fórmulas para los apellidos en el mundo español e hispano en general, donde habitualmente al recién nacido se le da el apellido del padre, el apellido de la madre y a continuación el segundo apellido del padre, el segundo apellido de la madre y así sucesivamente. De modo que si fuéramos capaces de recuperar todos los apellidos de nuestros ancestros, alternando siempre entre los que vienen por el lado del padre y los que vienen por el lado de la madre, podríamos reconstruir todo ese mundo que nos ha precedido por las dos ramas que nos han generado, tanto las de nuestro padre como las de nuestra madre. Claro, habrá quien diga, sí, pero se está poniendo aún así la primacía al padre sobre la madre, porque el apellido primero es el del padre y no el de la madre. No estoy entrando en cuál es el orden de los apellidos. Trato de analizar cuáles son las relaciones de parentesco en las que habitualmente nos movemos. Porque hay un cuarto tipo de relación de parentesco, que también es cognaticia, porque reconoce, por tanto, a los antecesores del padre como los de la madre, que es la ambilineal, pero ojo, al contrario de la bilateral, en la ambilineal elegimos. Y elegimos cuáles son aquellos parientes con los que nos sentimos reconocidos. Pues curiosamente, de estas 4 posibles relaciones de parentesco que acabo de explicar, las 2 unilineales y estas 2 cognaticias, aunque nos resulte sorprendente, la más habitual, la que de manera práctica más empleamos, es la última, la ambilineal. Pensemos en el caso de cada uno de nosotros. Todos tenemos obviamente un padre y una madre. En el caso de nuestro padre puede tener unos hermanos, bien, y a su vez, inevitablemente nuestro padre también tuvo un padre y una madre, de modo que puede tener unos primos, unos tíos. Lo mismo ocurre con nuestra madre. Puede tener unos hermanos, puede tener unos primos, puede tener unos tíos. Pero a la hora de identificar a esos parientes nuestros, hay una selección casi natural de a cuáles de ellos vamos a elegir. Tenemos más relaciones con los primos de la madre que con los primos del padre. O tenemos más relación con todos los primos de mi madre y solo unos 2 primos de mi padre porque los otros, qué sé yo, emigraron lejos y hemos perdido contacto con ellos. Vamos a tener más relación con este tío soltero que se quedó a vivir en casa frente a aquellos otros tíos que, viviendo más lejos, hemos tenido menos contacto. Y al final, en el momento que se amplían esas relaciones de parentesco y empezamos a buscar primos segundos y primos terceros, nos damos cuenta que hay algunos a los que podemos reconocer incluso en segundo o tercer grado como primos, mientras que habrá otras personas que, teniendo el mismo grado de parentesco, un segundo o tercer grado, sin embargo, no les demos ese calificativo de primos, no los incluyamos dentro de estas relaciones de parentesco hijas de una filiación. ¿Por qué? Pues porque hacemos una construcción voluntaria, decidida, de cuáles son los parientes, y estamos hablando de relaciones biológicas de filiación con los que sí queremos ser reconocidos, a los que sí queremos mostrar un grado de aprecio, a los que sí queremos mostrar un grado de cercanía mayor que con aquellos otros parientes a los que sencillamente han quedado excluidos de nuestras relaciones más habituales. El resultado es que podemos llegar a generar una serie de parentelas de una
formas, digamos, volubles muy interesantes. Voy a poner el ejemplo de una familia noble española muy famosa, que es la de los Mendoza. Aquellos nobles venidos desde Cantabria y Asturias, que van a entrar al servicio de la corte de Castilla desde mediados del siglo XV, en principio a la sombra de Juan II y de Enrique IV, y más tarde hasta adquirir una importancia notable ya con los reyes católicos y los herederos de los reyes católicos. Es muy curioso porque según se iban casando, en ese orden de los apellidos que aún no estaba codificado como lo conocemos hoy, pero que en el mundo nobiliar sí se preocupaban por ir manteniendo ese apellido del padre, apellido de la madre, para recordar toda su altanería y toda su ascendencia nobiliar. Pues bien, estos Mendoza, no importa cuántas uniones se hicieran con otras familias y la posibilidad de que el propio apellido Mendoza, quizás por haberse incluido en una familia determinada a partir de la madre y por tanto correr el riesgo de irse diluyendo en el tiempo, fuera cual fuera la composición de los apellidos, siempre recuperaban el Mendoza. Y entonces nos vamos a encontrar cómo puede llamarse un López de Mendoza, o González de Mendoza, o Gutiérrez de Mendoza, aunque si ordenamos los apellidos nos damos cuenta que ese Mendoza podía haber desaparecido en el tiempo. Pero es que estos Mendoza han elegido a aquellos parientes con los que quieren saberse identificados. Han hecho unas relaciones de parentesco ambilineales, eligiendo a aquellos familiares del pasado que consideraban más pertinentes para la distinción de su propia casa. Y ojo, que aquí no estamos hablando de linajes, que es algo que volveremos al final de este programa. Estamos hablando de la selección consciente de aquellos parientes con los que existe una clara relación de filiación, en las que seleccionamos, insisto, a aquellos parientes con los que sí nos queremos sentir reconocidos precisamente como parientes. Y esto no significa que vayamos a incluir inevitablemente a todos aquellos cuya filiación es inequívoca. Y pongo otro ejemplo histórico, el de Carlos V, el emperador. Carlos V fue un hombre que confió plenamente en las mujeres de su familia, a las que fue capaz de dotar de todo tipo de cargos y responsabilidades, desde su tía Margarita de Austria a su esposa la emperatriz Isabel, sus hermanas las reinas María y Leonor, sus hijas, su hija legítima Margarita de Parma, su hija legítima Juana, conocida como la Jesuita. Aquí él seleccionó a quienes de todos aquellos parientes que tenía alrededor, en este caso todos parientes femeninos. He puesto el caso de la esposa, que sería el único con el que no hay filiación, aunque también lo hay, porque era su prima hermana. El caso de todos aquellos parientes en los que él decidió apoyarse. Y sin embargo, por ejemplo, desconfiaba mucho de su hermano Fernando o de su sobrino Maximiliano. Es decir, aquellos otros parientes en los que la filiación era indudable, como su hermano, porque los dos eran hijos de la reina Juana, podía desconfiar de ellos. Bien, no va a negar que es su hermano, pero no va a tener el mismo grado de cercanía hacia ellos, el mismo grado de interés por reforzar esa línea de parentesco que podía tener con las otras miembros citados, todos mujeres, lo que no significa que solo confiara en las mujeres de su familia, confió y mucho en su hijo Felipe. Pero el caso de Carlos, que es un caso extremo, porque estamos hablando de un personaje con unas redes políticas en las que podemos entender confianzas y desconfianzas, es un ejemplo muy visible de esa selección que hacemos de aquellos parientes con los que sí nos queremos sentir identificados. E insisto, esta es la fórmula de parentesco más habitual que existe en las sociedades humanas. Hablaba antes del caso del mundo islámico, donde por lo general es una relación patrilineal, en donde se prima a la figura masculina sobre la femenina, salvo que la figura femenina sea alguien realmente importante y en un momento dado sea necesario acudir a ella e incluirla y recordar que, ojo, no solamente soy hijo, nieto y bisnieto de todos estos caballeros, también, si es necesario, voy a recordar que soy hijo, nieto, bisnieto de estas damas que pueden ser importantes. ¿Por qué insistir en que estas relaciones de parentesco ambilineales son las más habituales en las sociedades humanas? Porque frente a unos modelos antropológicos en donde parece que hay una rigidez en la que los seres humanos no toman decisiones, la patrilinealidad o las relaciones cognaticias bilaterales, en realidad los seres humanos somos bastante más arbitrarios,
bastante menos apegados a las normas institucionalizadas de lo que podemos pensar. Y siempre nos queda ese margen de libertad en la que tomamos decisiones, por ejemplo, la de elegir aquellos parientes con los que sí nos queremos sentir identificados. Claro, llegados a este punto nos podemos preguntar, ¿es lo mismo entonces esta parentela? Parentela entendida como la selección de parientes que yo hago y a partir de los cuales me quiero sentir reconocido. Ojo, esto no implica que haya un primo tercero que siga siendo mi primo tercero. Esto implica que quizás cuando yo presente a esa persona no ponga el acento en el hecho de que sea mi primo tercero, no quiere insistir en el hecho de que hay una relación de filiación entre él y yo frente a otro primo tercero con el que sí puedo insistirlo. Ojo, un primo tercero al que le puedo dar ese título de primo antes que en la propia presentación, me siento orgulloso de nuestra filiación, frente a otra persona donde puedo dar su nombre y no nuestra relación de parentesco porque no le doy el mismo valor. Decía, es lo mismo esta parentela, esta elección consciente de aquellos parientes con los que me quiero sentir identificado que un linaje. No, porque en el caso de la parentela, la identificación siempre va a partir de una realidad biológica indudable, la filiación. Sabemos quién es hijo de quién y a partir de ahí podemos establecer el resto de relaciones. En el caso de linaje es una cosa un poco más mítica. Apelamos a un antepasado común, sin tener muy claro cuál es el mecanismo para llegar a ese antepasado o teniéndolo muy claro. Y quizás en mi caso sea por línea paterna, sea una cosa patrilineal, y en el caso de un pariente de linaje sea por línea materna. Y entonces estemos llegando al mismo antepasado heroico común por vías diferentes. Porque en el caso de los linajes, insisto, lo que se apela es a un valor mítico de ese antepasado que nos puede servir para generar unas formas de cultura, de comportamiento, de creencias comunes que se refuerzan por una supuesta filiación que no es tal. No es una filiación biológica, es en muchos casos una filiación simbólica. ¿O cuál es la diferencia entre la parentela y el clan, que por encima de la unidad doméstica pareciera ser la primera forma de organizarse la sociedad? Pues que en el clan hay miembros con los que no vamos a tener esa filiación. Entonces, en el clan podemos llegar a tener personas con las que nos sentimos muy cercanas, muy allegadas, a las que nos podemos apoyar, pero que no tienen ese plus de ser inmediatamente identificables como un pariente por una filiación biológica. Pueden ser grandísimos amigos, en muchos casos grandísimos amigos que a lo mejor terminan por casarse con mi hermana o con mi hija, pero eso no significa que el punto de partida organizacional inicial sea el de la filiación biológica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en muchos casos el clan tiene un carácter más práctico. Vamos a constituir esa comunidad a partir de aquellas personas en las que nos podemos apoyar para garantizar nuestra supervivencia, nuestro éxito económico, nuestro éxito político. Frente a la parentela, en donde juego con aquellos protagonistas que la filiación biológica me ha dado sin ir más allá. Bien, entonces distingamos bien estas parentelas de estos clanes. Las parentelas siguen existiendo hoy. Seguimos eligiendo de forma voluntaria a quienes queremos distinguir como parientes nuestros y a quienes, siendo parientes nuestros, no nos sentimos en la obligación de reconocerles como tales. Los clanes. Pues bueno, los clanes es cierto que en nuestro mundo contemporáneo pueden existir a un nivel muy concreto, muy específico. Podemos hablar de ese grupo de amigos que practican un hobby en común o que siguen un equipo de fútbol y entonces tienen ciertos hábitos que repiten con regularidad, pero por lo general es una formación social que obedecía a unas realidades preindustriales en las que hoy es difícil de poder seguir situando a estos clanes. Seguro que habrá un antropólogo que nos pueda explicar la existencia de clanes en zonas remotas de la Amazonia o en lo más profundo del desierto del Kalahari. Otra cosa sería una institución superior a la de los clanes, donde la agrupación es bastante más heterogénea, la de las tribus, que es una realidad social que hasta hoy sigue existiendo, por ejemplo, en los países del Próximo Oriente, donde todos los procesos democratizadores siguiendo los modelos de la democracia liberal no han terminado de cuajar precisamente porque no son sociedades de ciudadanos, sino sociedades de tribus. Pero esto es un tema que podemos desarrollar en otra sierra de historias.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.